Esta es una información preparada por el curso intensivo MIR Asturias para los interesados en la especialidad de oftalmología. Como podemos ver en el índice, hablaremos de unas generalidades de la especialidad. Veremos cuántas son aproximadamente las plazas convocadas en los últimos años del MIR. Posteriormente veremos el campo de acción de la propia especialidad, así como la formación de los residentes en oftalmología. También acabaremos viendo un poco el perfil de los especialistas y los números con los que se escogieron las plazas en convocatorias anteriores. La oftalmología es una especialidad, como todos sabéis, médico-quirúrgica de 4 años de duración que consiste en general, la prevención, diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del ojo y de las estructuras perioculares. Vuelvo a repetir que es una especialidad médico-quirúrgica, que es precisamente uno de sus mayores atractivos, y el fundamento radica sobre todo en el estudio anatómico y funcional del aparato visual, pero no solamente esto, sino también relacionado con las distintas enfermedades sistémicas. Algunas de ellas se pueden diagnosticar directamente a través de un estudio ocular. Hoy en día es una de las especialidades más demandadas por los opositores MIRES debido fundamentalmente a 3 características. Quizá una de las más llamativas sería esa doble vertiente médico-quirúrgica. Otra es que abarca patología muy variada, desde defectos congénitos hasta enfermedades degenerativas de los ancianos. Y otra de las quizá ventajas es la variedad en cuanto a la tipología de pacientes. Hablamos de pacientes desde neonatos, de edad media, de edad muy avanzada, niños, adultos, es decir, prácticamente abarca todo el rango de edades de la vida. Podríamos incluir dentro de estas características, digamos, positivas de la enfermedad, el que cada vez más se están utilizando distintos equipos con tecnología avanzada que requiere pues un perfeccionamiento, un estudio prácticamente diario, pero que precisamente es una de las ventajas, ya que lucha contra la comodidad, el síndrome del quemado del especialista de muchos años, y lo convierte, insisto, en una de las ventajas de esta especialidad. La práctica médica quizá es lo que más se va a realizar durante al menos la residencia. Ya digo que no solamente vamos a hablar de enfermedades primarias del ojo, como pueden ser patologías corneales, glaucoma, catarata, sino también darse cuenta de que va a ser en el ojo donde se va a expresar muchas de las enfermedades sistémicas, como podrían ser patologías tipo diabetes, hipertensión arterial u otras como las vasculitis. Respecto a la parte quirúrgica, hay que considerar siempre que se necesita una buena destreza manual, la cual se puede adquirir durante la formación de la especialidad. Y dentro del ojo siempre recordar que hay muchos campos donde se puede profundizar. Debido a esto se hacen muchas subespecialidades quirúrgicas dentro de la oftalmología. Así se suelen dividir los cirujanos en cirujanos de polo anterior, que abarcaría sobre todo pues patologías de la córnea, glaucoma, cristalino, y patologías de polo posterior, donde vamos a ver sobre todo enfermedades del vítreo y de la retina. Fuera de esto, pues hay otras subespecialidades como puede ser la oculoplástica, trasplantes, especialistas exclusivamente en trasplantes de córnea, etc. Un día normal en el trabajo hay que explicar que habitualmente se basa en el estudio de los pacientes en las consultas externas, que cada vez van a estar o están ya de por sí muy masificadas, de forma que lo que son pacientes hospitalizados son muy pocos debido a que la cirugía cada vez se hace más de forma ambulatoria. Esta gran cantidad de actividad en la consulta suele ser un trabajo bastante rutinario, y precisamente esto va a ser uno de los aspectos más negativos de la especialidad contra la que hay que luchar.
La atención de pacientes de urgencia, sobre todo por traumatismos oculares, infecciones, glaucomas agudos, suelen ser uno de los alicientes de esta especialidad. Y otro de los alicientes de la especialidad es que normalmente los especialistas, ya los adjuntos en oftalmología, cuando están localizados de guardia, es muy raro que tengan que desplazarse hasta el hospital, por lo cual se considera que a largo plazo, ya no hablo del periodo de formación, va a ser una especialidad más o menos tranquila, con bastante buena calidad de vida en comparación con otras. Respecto al trabajo quirúrgico, salvo casos excepcionales, suelen realizarse días puntuales en la semana o durante unas horas durante algunos días de la semana, de forma que el posoperatorio de estos pacientes nuevamente vuelve a realizarse en las consultas externas. Como vemos, las plazas convocadas en el MIR han sido muy variables desde los años 80. Inicialmente había muy pocas plazas, posteriormente a partir del año 87 aproximadamente, debido a la necesidad, a la demanda importante de oftalmólogos, pues se abrió mucho el número de plazas para opositores MIR, hasta que volvió a saturarse el mercado. Redujeron bruscamente estas plazas a partir del año 95 y ya en los últimos 5 o 6 años han vuelto a abrir nuevamente, han vuelto a levantar la mano, en el sentido de que prácticamente se ha duplicado el número de plazas debido nuevamente a la necesidad de oftalmólogos. Hoy en día, pues en los últimos años se vienen aproximadamente ofreciendo entre unas 160 170 plazas de oftalmología. El campo de acción de la especialidad deberíamos de diferenciarlo en cuanto a una aplicación de la medicina entera localizado en el aparato ocular, es decir, en el ojo, y estructuras perioculares. Y dentro de esta tendremos que hablar de una competencia exclusiva y una competencia compartida de los oftalmólogos. Respecto a la competencia exclusiva, nos referiríamos a aquellos conocimientos, actividades, técnicas que son necesarios para el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades directamente de la visión, y que solamente van a realizar los oftalmólogos. Así podremos diferenciar patología ocular propiamente dicha, como pueden ser patología corneal, cataratas, glaucomas, problemas de retina, etc. E igualmente podemos diferenciar unos procedimientos diagnósticos exclusivos de los oftalmólogos, así como aparataje médico y quirúrgico, dentro de los cuales podemos encontrar distintos láseres, lámpara hendidura, el estudio de fondo de ojo, etc. Pero también es necesario recordar un poco la competencia que tenemos los oftalmólogos compartidos con otro tipo de especialistas, debido a las numerosas patologías generales que van a diagnosticarse o que pueden afectar también a la visión. Por lo tanto, es importante pues, el estudio fisiológico y neurológico ocular, un buen conocimiento de la anatomía, fisiología, inmunología e incluso farmacología ocular, así como el estudio epidemiológico para recordar un poco la incidencia y prevalencia de distintas enfermedades oculares en enfermedades sistémicas, así como la oftalmología preventiva de cara a evitar sobre todo la ceguera, tanto en países desarrollados como ya más subdesarrollados, y los aspectos médicos de grandes síndromes generales que pueden afectar al paciente, y dentro del paciente se puede ver comprometido la función visual, como podría ocurrir en la hipertensión arterial o la diabetes. Uno de los datos más llamativos, más buscados de la oftalmología es su parte quirúrgica. De hecho, se considera quizá el campo más atractivo de esta especialidad. Y dentro de esta especialidad hay que destacar un poco, sobre todo, la cirugía más, que se realiza con mayor frecuencia, que es la cirugía de la catarata, por el envejecimiento importante de la población en la que nos encontramos, pero al mismo tiempo vamos a tener distintos aspectos médico-quirúrgicos, incluso quirúrgicos,
específicos y novedosos como la utilización de nuevos láseres en distintas patologías como pueden ser el glaucoma, problemas de refracción ocular o para patologías de retina y fondo de ojo. Si nos referimos ya a la formación del residente en oftalmología, siempre es muy importante recordar que, aunque nosotros vayamos con la idea de quizá predeterminada de que nos ha llamado la atención, sobre todo quizá la cirugía, pues por rotaciones previas durante la facultad, lo más importante es recordar que la carga del departamento de oftalmología en el residente de oftalmología va a ser sobre todo a nivel de consultas, del propio hospital. Precisamente por eso, normalmente en este caso, en esta especialidad, las rotaciones externas tienen poco peso en la formación. Normalmente casi todo el aprendizaje de los residentes va a realizarse en las consultas externas, en las consultas de oftalmología de su propio hospital, en las distintas secciones, como decíamos anteriormente, del segmento anterior, segmento retina y vítreo, neurooftalmología, órbitas, etcétera, siempre complementadas con las distintas guardias oftalmológicas donde se va a ver otro tipo de patología que va a completar la formación de los residentes. El calendario de rotaciones que se propone es durante el primer año basarse sobre todo en un estudio de oftalmología general y refracción, que suele realizarse por lo tanto prácticamente el 100% de este año en las consultas externas del hospital correspondiente. Durante el segundo, tercer y primer cuatrimestre del último año se harán distintas rotaciones ya por de los distintos subservicios o subespecialidades de la oftalmología, como puede ser por el segmento anterior, segmento de retina vítreo, neurooftalmología, órbito, estrabismo, etcétera. Todo ello complementado, como decíamos antes, con las cirugías correspondientes. Y suele dejarse ya para el segundo y tercer cuatrimestre del último año de residencia pues la posibilidad de ampliar la formación en uno de los campos que haya sido considerado de interés por parte del residente o por su tutor o por la comisión local de docencia. Y suele ser también en este último año cuando se suelen realizar las rotaciones en otros hospitales que pueden ser bien nacionales o también a nivel extranjero para complementar distintas patologías o distintas subespecialidades que no se han visto o que no se han visto digamos abundantemente en el hospital correspondiente. ¿Cuáles podríamos resumir como los motivos más importantes para la elección de esta especialidad? Pues por un lado, como decíamos antes, como decíamos al principio de esta pequeña charla, la variedad en cuanto a edades de colectivo, que se trata prácticamente durante todas las edades de la vida, patologías oftalmológicas, así como distintos trastornos muy variables desde los neonatos hasta la gente ya de edad avanzada. Otros motivos para la elección, según comentan muchos especialistas, es la consideración en principio de una especialidad tranquila en relación con otras especialidades, sobre todo en relación con las guardias, que suelen ser de bastante buena calidad, ya digo, para los especialistas, más que lógicamente para los residentes, de forma que los especialistas como tal es difícil que tengan que acudir al hospital cuando se encuentran de guardia localizada, e incluso cuando están en guardias hospitalarias el volumen de urgencias no es especialmente importante en comparación con otro tipo de especialidades como puede ser anestesia, como puede ser ginecología, medicina interna, etc. Uno de los motivos más importantes para la elección de la especialidad es también la posibilidad de, una vez ya obtenida el título de especialista de oftalmología, dedicarse o bien a la medicina pública o bien a una práctica privada, lo cual ampliaría de alguna forma las posibilidades de trabajo a largo plazo. Quizá los aspectos de mayor interés de la especialidad
según una encuesta realizada a profesionales de esta especialidad, es que, como decíamos al principio, uno de los mayores atractivos es la parte quirúrgica de la misma. Incluso dentro de esta parte quirúrgica, cada vez más la utilización de técnicas de microcirugía ocular, lo que hace que la especialidad se esté convirtiendo pues en una especialidad de cirugía cambiante en los últimos años, es decir, técnicas quirúrgicas que se empleaban hace muy poquitos años se siguen empleando, pero con variaciones, o se han descartado totalmente para cirugías nuevas. Es decir, es una especialidad quirúrgicamente muy cambiante en los últimos 10 años. Eso es debido también a la aplicación de nuevas técnicas quirúrgicas que están constantemente en auge. Uno de los mayores aspectos positivos de esta especialidad es la calificación, tanto por parte del especialista como sobre todo por parte del paciente, de ser una cirugía o ser una especialidad con una cirugía efectiva, definitiva, es decir, muy gratificante, en el sentido de que muchas veces se puede recuperar pues uno de los órganos más importantes, como es la vista, y eso no solamente afecta a la vida diaria normal de los pacientes, sino que afecta también al entorno, tanto laboral, social, incluso económico, y también, por supuesto, a nivel emocional, siendo, por lo tanto, una especialidad muy apreciada por los profesionales y, por lo tanto, uno de los motivos por los que se considera una de las especialidades menos frustrantes y además menos estresantes en relación a otras donde pueda haber pues mayor número de pacientes con mortalidad, pacientes con tumores, etcétera, que en este caso no son ni mucho menos llamativos. Quizá los aspectos menos valorados de la especialidad es, de forma uniforme, la sobrecarga de patología poco llamativa, como puede ser la simple graduación de la vista, o problemas menores como pueden ser conjuntivitis de repetición en distintas épocas del año, lo cual se considera pues un aspecto menos, quizá el aspecto menos motivador de la especialidad. Y eso es lo que puede llegar a causar, como en otras muchas especialidades, el famoso síndrome de burnout, el síndrome del quemado, debido a esa posible monotonía contra la que hay que luchar diariamente en prácticamente todas las especialidades y, por lo tanto, también en esta. Eso es precisamente una de las habilidades más importantes que deberíamos de considerar a una persona que decide realizar la oftalmología, y consistiría en la capacidad de luchar contra esa rutina, contra su rutina, digamos, más o menos permanente, que podríamos considerarla como quizá el mayor enemigo de todas las especialidades. Y para ello es muy importante pues el interés personal, el afán de superación, el tener ganas constantes de aprender, constantemente tener necesidad de estar actualizado, tanto médica como quirúrgicamente, en las distintas subespecialidades de la oftalmología. Se considera también, por supuesto, la necesidad de tener una buena capacidad visual binocular y para la percepción de los colores, así como se considera necesario pues ser una persona que pueda mantener la calma relativa en situaciones de crisis, sobre todo de crisis y de estados de nerviosismo quirúrgicos, con capacidad de tomar decisiones de forma rápida y precisa. Y también se suele hablar de una importante necesidad de destreza manual con una buena coordinación entre el ojo y la mano. Pero también es importante y sería injusto no decir que normalmente esta carencia de la destreza manual o de la coordinación no debería de ser un impedimento, porque se suele desarrollar y se suele mejorar a lo largo de los 4 años de residencia. Quizá los retos más importantes para afrontar el futuro de esta especialidad consistiría en evitar ese sentimiento de frustración por parte de los oftalmólogos en general, debido a que el público en general no suele diferenciar a los oftalmólogos de los titulados en optometría, de los ópticos, y eso es una de las cosas quizá que se considera más negativa de cara al contacto directo con los pacientes.
De todas formas, hay que tener claro que va a haber durante todos estos años próximos, quizá durante toda la vida, oportunidades para el desarrollo de la especialidad, sobre todo si consideramos que cada vez se está utilizando más avances técnicos que están constantemente variando de cara, insisto, como decíamos antes, a tanto la parte médica como a la parte quirúrgica de la especialidad, debido al envejecimiento de la población. Algunas de estas técnicas se están desarrollando prácticamente casi que mensualmente y precisamente por eso se ha ampliado mucho el campo de actuación de la oftalmología, que inicialmente quizá se trataban solamente los niños en función de estrabismos y alguna otra patología, y ya más bien los adultos con patologías típicas del envejecimiento como sean las cataratas, degeneraciones, etcétera. Sin embargo, la utilización de nuevas técnicas quirúrgicas ha abierto mucho este campo de actuación, y por eso el ejemplo típico es la utilización de los láseres, es decir, de técnicas quirúrgicas de muchísima calidad y muy baja agresividad, es decir, con muy pocas complicaciones, para tratar patologías pues muy frecuentes de la población, como pueden ser las miopías, hipermetropías, astigmatismos, y hoy en día también se está empezando ya a tratar con cierto éxito la presbicia. Hay patologías, por supuesto, que siguen sin tener solución en la actualidad, y precisamente por eso ese tiene que ser uno de los puntos en el cual se base nuestro esfuerzo para el desarrollo de nuevas técnicas médicas o quirúrgicas para solucionar estas patologías. Y quizá como último también reseñar que como quizá en casi todas las especialidades, y quizá en esta menos que en otras muchas, hay un cierto grado de intrusismo, lo cual siempre ha de ser denunciado por los especialistas en esta especialidad, en la oftalmología. Bien, los consejos generales para el opositor que está interesado en oftalmología: debería de considerarse sobre todo el buscar un buen ambiente, si se tiene opción a ello, por supuesto, un buen ambiente positivo, de gente casi siempre que sea joven, trabajadora, con ganas de aprender, de trabajar. Y eso suele ocurrir casi siempre en servicios pequeños, donde además es mucho más fácil operar, puesto que el número de residentes es menor. De todas formas, estos son consejos generales que tampoco han de ser pues llevados al extremo, ya que cada persona, bueno, pues quiere una cosa u otra. Es decir, hay gente que sobre todo está interesada quizá en estar en hospitales grandes para ver pues las últimas, muchas veces las últimas técnicas quirúrgicas que en hospitales pequeños todavía no tienen, o bien en hospitales grandes para ver patología pues extraña, rara, muy poco frecuente al ser hospitales de referencia. Pero por contra, los hospitales pequeños, como digo, tienes más capacidad quizá de desarrollo, tanto médico como quirúrgico, al tener menos competencia entre tus propios compañeros. Ha de hablarse también la realización o no de sesiones clínicas, cómo se encuentra la docencia de ese hospital, cómo son las guardias de ese hospital, el número de guardias, un poco la patología que se encuentra en esas guardias, la capacidad también del servicio de asumir las rotaciones de esos profesionales durante ciertos meses fuera de ese servicio hospitalario. Es decir, hay muchas cosas que hay que valorar a la hora de la elección de la plaza de la oftalmología. Así y todo, pues también es muy importante recordar que también en función de dónde nos formemos, también, sobre todo más que hospital, en qué ciudad nos formemos, también pues vamos a tener más o menos posibilidad de realizar una práctica privada a largo plazo, posterior ya a la formación, si es que no encontramos trabajo en el sistema público, o si queremos compaginarlo, si es que esto es posible. Las características de la personalidad de un especialista en oftalmología, en general, se suele decir que los propios profesionales deben de ser profesionales pacientes, sobre todo pacientes para el trato con el paciente, debido a que se suele tratar fundamentalmente a patología de edad
con personas de edad muy avanzada, lo cual significa que los pacientes han de ser tanto ellos como nosotros. La propia práctica quirúrgica hace que debamos de ser bastante detallistas, bastante, sobre todo, perfeccionistas de cara a los resultados finales, tanto funcionales como estéticos. Y acabamos esta charla viendo un poco los números con los que se escogieron esta especialidad en los últimos años, así como los hospitales de referencia más importantes. Como vemos, el número con el que se escogió la primera plaza en los últimos 11-12 años ha sido muy bajo, prácticamente siempre entre los 40 y 50 primeros del MIR, que quizá esto tampoco nos interesa demasiado, puesto que no hay mucha gente que pueda optar a estas plazas, pero sí quizá deberíamos de fijarnos más en los últimos números con los que se escogieron la plaza. Parece que es muy elevado, y así es, sobre todo en los últimos años, ya que han aumentado el número de las plazas, pero recordar que aquí se incluyen las plazas en centros privados donde se necesita pues una conformidad previa. Si excluimos esta conformidad previa, vemos que los números siguen siendo bastante altos, sobre todo en los últimos años. Es decir, hasta el año 2003 normalmente las plazas acababan entre los 1.000, 2.000, pero a partir de ahí incluso ya ha llegado al 3.000, 3.500. Ya digo, debido a que en estos últimos años han aumentado las plazas de oftalmología. Aquí vemos cómo la raya gruesa central representa la mediana con la que se ha obtenido la plaza en el examen MIR de este año, desde el año 98 hasta el 2010, y la caja entera, es decir, la caja en sí, abarca el rango, es decir, marca el 50% de la distribución, es decir, el percentil 25 y el percentil 75 de la elección de la plaza. Así vemos que desde el año 98 hasta el 2010 las plazas, ya digo, que han ido aumentando progresivamente. El número mínimo con el que se ha cogido es muy estable, ya digo que eso suele coger en las primeras 40-50 plazas, el primer número de oftalmología, y el número máximo, es decir, con lo que se coge la última plaza, ha ido variando y ha ido subiendo, ya que cada vez, insisto, hay más plazas. Ya se habla en los últimos años de unas 160, 170 plazas, y sobre todo, insisto, incluyendo siempre las plazas en hospitales concertados, hospitales hospitales privados que requieren pues una entrevista previa y un consentimiento por parte de ese centro privado para escoger la plaza en ese hospital. Y por último, os dejo una lista del orden de preferencia de la elección en las plazas de las 6 últimas convocatorias, donde, como os explicaba antes, normalmente casi siempre se suelen coger las primeras plazas en hospitales de grandes ciudades, pero recordar, como os decía antes, que hay que tener muy claro antes de escoger la plaza un poco lo que se busca, tanto a nivel de formación como a nivel de futuro post formación, es decir, una vez ya que somos especialistas. Ya que el resumen principal yo creo que es que en los hospitales grandes quizá tienes más variedad para realizar, pero menos cantidad. La cirugía normalmente abunda más, o no es que abunde más, sino que es más probable que puedas operar más en hospitales pequeños debido a que el número de residentes es menor que en los hospitales grandes. Cada cosa es positiva para una y negativa para otro. Por lo tanto, aparte del número de residentes en cada hospital, como decíamos antes, el servicio, cómo se encuentre en cuanto a docencia, ambiente y demás, pues hay que buscar también un poco tipo de formación de cara a congresos, a rotaciones, que vosotros consideréis importantes. Muchas gracias. Y quizá el resumen de todo esto es que si seguís con dudas de cara a esta especialidad, lo más importante sea que antes de la elección de la plaza podáis acercaros a uno o, si se puede, a más de un hospital y paséis unos pocos días, quizá una semana en cada sitio, un poco rotando con los distintos residentes y adjuntos para ver realmente en qué consiste la especialidad,
por las distintas subespecialidades, tanto en la parte médica como quirúrgica, y por lo tanto tengáis ya una idea más firme y más real de en lo que consiste la oftalmología. Muchas gracias y mucha suerte.